Muy bien, continuando con el programa del día de hoy, nos place presentar como invitado al señor doctor Garcés Cortés, de quien se hará lectura de su hoja de vida. Él es doctorado en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es juez de control y tribunal de enjuiciamiento especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, quien el día de hoy disertará la conferencia Justicia para Adolescentes en el Estado Mexicano, a quien se le da el uso de la palabra. Adelante, doctor Garcés. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer de verdad de todo corazón a mi querido compañero, amigo y hermano Faustino Carrillo Ahumada, esta invitación que ha realizado en mi persona para participar en este encuentro académico iberoamericano. Me uno desde luego, mi querido Faustino, a la felicitación que se te ha externado ya con anterioridad en relación a esta brillante carrera que tuviste y que has tenido dentro del Poder Judicial del Estado de México. Estuviste dentro de esta institución durante más de 35 años, habiéndote desempeñado como juez de primera instancia durante aproximadamente 23 años, si no mal recuerdo. Ya nos dirás más adelante los tiempos exactos. Agradezco desde luego a la doctora Doris Rodríguez Alarcón, la brillante organización para la realización de este encuentro académico iberoamericano. El tema respecto del cual habré de abordar algunos aspectos es el relativo a la justicia para adolescentes en el Estado mexicano. El motivo por el cual he seleccionado este tema es debido a que desde hace 21 años me desempeño como juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México y los últimos 13 años de estos 21, que reitero, me he desempeñado como juez del Poder Judicial del Estado de México. Me he venido desempeñando como juez especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de tal suerte que este tema para mí es un tema fascinante, al igual que lo es para mi querido amigo Faustino Carrillo Ahumada, brillante juez para adolescentes y a quien le aprendí muchísimas cosas. Te lo dije antes, te lo reitero ahora. En este sentido, debo iniciar por mencionar que el pasado 12 de diciembre del año 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma vida al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debo mencionar a ustedes que el artículo 18 constitucional es el que establece las bases bajo las cuales se ha cimentado este sistema integral de justicia penal para adolescentes. Con motivo de este trabajo legislativo, debo mencionar a ustedes que este se centró en su atención en relación a dos ejes rectores fundamentales. El primero vinculado con el de la realidad manifiesta de que la justicia juvenil en el país no había logrado cumplir con los objetivos para los cuales había sido diseñada. El segundo, en cuanto a que la legislación vigente sobre la materia se encontraba notoriamente retrasada, por lo que era incapaz de garantizar a los adolescentes el respeto de derechos y garantías. Desde luego que implementar un sistema integral de justicia para adolescentes implicaba dar eficacia
a los lineamientos de la normativa internacional, de la que al menos en el siglo XX se produjeron 80 instrumentos relacionados con los niños de una o de otra forma, entre los cuales puedo destacar la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1989, así como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, reglas de Beijing de 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, también reconocidas como reglas de Tokio de 1990, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices de Riad de 1990, entre otros. Con ello, se hizo evidente que el Estado mexicano atendía el problema de la delincuencia juvenil tardía y obligadamente. Incluso, ya aprobada la reforma constitucional federal, fue señalado el 8 de junio del 2006 por el Comité de los Derechos del Niño, que, como es bien sabido, es el órgano de expertos independientes previsto en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que supervisa la aplicación de esta por parte de los Estados partes, que si bien reconocía que México tenía avances en la armonización de la legislación nacional con los lineamientos de la Convención y otras normativas internacionales, desde luego que le preocupaba la falta de acciones para dar efectividad a las medidas adoptadas en pro de los derechos que ya le había reconocido a los menores, lo que impedía que estos los hicieran prevalecer. Debo mencionar a ustedes que el texto vigente del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la realización de un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les hayan sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo desde luego a la protección integral y al interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán de observarse en la aplicación de este sistema, siempre que ello resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen las medidas. Estas deberán de ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como su correspondiente reinserción, y desde luego el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento solo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación de un hecho que la ley señala como delito. De lo que hemos visto, es evidente que con motivo de la entrada en vigor del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abandonó la doctrina de la situación irregular, venía
de manera negativa y segregativa a los menores de edad, calificándolos de incapaces, y legitimaba una intervención estatal ilimitada y discrecional sobre los mismos. Al entrar en vigor el artículo 18 constitucional que se comenta, se adoptó la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia, la cual concibe al niño como un sujeto de derechos, los que deben ser reconocidos, respetados y garantizados, pero también de obligaciones, deberes y responsabilidades. Con la adopción de esta doctrina, se acogió la tendencia a abandonar el término menor. Otras novedades habidas con motivo de esta reforma constitucional que se comenta, lo fue la inclusión de las formas alternativas al juzgamiento, las que se sustentan en una filosofía reparadora porque están orientadas a resolver, restaurar y dar continuidad a las relaciones afectadas con motivo de la comisión del hecho delictuoso. Se basan, desde luego, en el reconocido principio de mínima intervención. Se determinó, desde luego, la obligación de observar el debido proceso legal en los procedimientos seguidos a los adolescentes. Se incluyó, evidentemente, el principio de proporcionalidad en la determinación de las medidas y la finalidad de las mismas. Y se estableció que la privación de la libertad será una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha reconocido en jurisprudencia definida que desde luego la naturaleza de este sistema de justicia para adolescentes es de naturaleza eminentemente penal. En tanto, se considera al adolescente como un sujeto pleno de derechos y de responsabilidades. Desde luego que uno de los principios torales de este sistema de justicia para adolescentes lo es el garantismo, ya que solo a través de él puede otorgarse a los adolescentes el pleno respeto a sus derechos y garantías. Otro principio reconocido en esta reforma habida a la Constitución, en el artículo 18, es el principio de especialización. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha establecido el imperativo en cuanto a que todos los operadores de este sistema de justicia para adolescentes seamos personal especializado, y en este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana en cuanto dicha especialización podrá acreditarse a través de la certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial o la práctica profesional en la materia de adolescentes por un plazo prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Se reconoce también en este dispositivo constitucional el debido proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha establecido que el núcleo duro de este debido proceso lo constituyen las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la denominada garantía de audiencia. Estas formalidades esenciales del procedimiento implican la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y, desde luego, una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la posibilidad de impugnarlas. Se reconoce también el principio del interés superior del niño. En este sentido, habré de recordar a ustedes que el Comité de los Derechos del Niño reconoce que el interés superior del niño es un concepto triple, pues se concibe como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma del procedimiento. El pasado mes de julio del año 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
que establece las reglas que deben de observarse en el desarrollo de un proceso de esta naturaleza. En esta ley se reconocen como etapas del proceso propio de adolescentes las siguientes. La etapa de investigación, que comprende las siguientes fases: la investigación inicial y la investigación complementaria, la etapa intermedia o de preparación de juicio y el juicio propiamente dicho. En este poco tiempo con el que se cuenta para hablar de un tema tan complejo y tan vasto, me he permitido realizar un breve distingo entre situaciones que acontecen en un proceso penal propio de adultos en relación a un proceso propio de adolescentes. Y estas diferencias sustanciales serían las siguientes. En la audiencia inicial, el juez tiene la obligación de informar a los intervinientes a la celebración de la audiencia la necesidad del empleo de un lenguaje claro, sencillo y comprensible, atendiendo a la corta edad con la que cuenta el adolescente en aras de lograr la plena comprensión de aquel. El juez tendrá la obligación no tan solo de informar al adolescente los derechos constitucionales que le asisten, así también tendrá la obligación de informarle aquellos derechos que todo imputado tiene y que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable de manera supletoria en este sistema de justicia para adolescentes. Pero además tendrán que informársele al adolescente los que a su favor se reconocen en la denominada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Estos derechos son, entre otros, su protección a la intimidad, la confidencialidad y la privacidad, las garantías relacionadas con su detención, la prohibición de incomunicación, así como el derecho que tiene para contar con una defensa técnica adecuada y, sobre todo, una defensa especializada. El derecho a contar con presencia y acompañamiento de la persona responsable o por una persona en la que aquel confíe, el derecho que tiene a ser escuchado, así como los ajustes razonables al procedimiento cuando existan la necesidad de hacerlo, y el derecho que tiene el adolescente a declarar o de abstenerse de hacerlo, previa consulta que en este sentido realice con correspondiente defensor. En esta audiencia inicial, habrá de cuestionarse a la defensa en cuanto a si cuenta con los conocimientos, no tan solo los conocimientos, si tiene el pleno conocimiento de las obligaciones que le imponen a él como defensor, no tan solo las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que reitero, es de aplicación supletoria en este sistema de justicia para adolescentes, sino además habrá de cuestionarse a la defensa si tiene pleno conocimiento de las obligaciones que también le imponen la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tendrá, asimismo, que hacerle saber al adolescente lo que tiene para designar a alguna persona de confianza, la finalidad de que se realice una designación de esta naturaleza, es decir, de alguna persona de confianza, es en aras de brindar al adolescente un apoyo psicológico y emotivo durante el desarrollo del proceso, de tal suerte que el adolescente tendrá la oportunidad de designar a su padre, madre, tutor o quien legalmente lo represente, con la finalidad de que esta persona de confianza, reitero, le brinde ese apoyo psicológico y emotivo durante el desarrollo del proceso. Así también, el adolescente tendrá que decidir de qué manera quiere o pretende que se lleven a cabo el desahogo de las diferentes audiencias que hubiera la necesidad de practicar. Por regla general, en la Ley Nacional de la materia, que las audiencias deben de celebrarse de manera privada, en aras de salvaguardar
la intimidad personal y familiar del adolescente, pero la propia ley previene la posibilidad que, de ser así el deseo del adolescente, estas audiencias puedan de celebrarse de manera pública, manifestación que en todo caso habrá de expresar el adolescente previa consulta que en su oportunidad tenga con su correspondiente defensor ya designado con anterioridad. Habrá de requerirse en el desarrollo de esta audiencia que el Ministerio Público exprese de qué dato o datos de prueba se ha llegado para tener por acreditada la minoría de edad del adolescente, y el adolescente tendrá que ser informado del grupo etario al que pertenece. Desde luego que el juez de control especializado, al calificar la detención del adolescente puesto a disposición, tendrá que verificar si efectivamente el Ministerio Público dio debido cumplimiento a los términos que en este sentido establece la Ley Nacional de la materia, precisamente para que el adolescente sea puesto a su disposición, y que lo es dentro de las 36 horas siguientes, a diferencia de lo que acontece en un sistema de justicia propio de adultos, en donde el término es dentro de las 48 horas siguientes. Así también se distingue este proceso propio de adolescentes en relación al proceso propio de adultos en cuanto a que, dictado el auto de vinculación a proceso, el adolescente habrá de quedar a disposición del juez de ejecución especializado para efectos de controlar, supervisar la legalidad de la aplicación y ejecución de la medida cautelar en caso de que se trate de algún internamiento preventivo exclusivamente. Y en tratándose de medidas cautelares, no se somete al adolescente a una medida de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que el internamiento preventivo en su caso necesariamente tiene que ser justificado, y siempre y cuando el adolescente se encuentre relacionado con un hecho delictuoso que amerite una medida de sanción de internamiento. Para ello debo expresar a ustedes que en la Ley Nacional de la materia se existe un catálogo de delitos en donde han sido enumerados uno a uno aquellos hechos delictuosos que ameritarían una medida de sanción de internamiento, y es exclusivamente cuando el adolescente se encuentra relacionado con un hecho delictuoso de esa naturaleza cuando se está en posibilidad de imponer como medida cautelar el internamiento preventivo siempre y cuando éste sea justificado. En tratándose de la medida cautelar de internamiento preventivo, esta se aplicará por un plazo máximo de 5 meses. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el adolescente deberá de ser puesto en inmediata libertad, si es que se sigue el proceso, pudiéndose imponer otras medidas cautelares evidentemente menos lesivas. La medida cautelar de internamiento preventivo deberá de ser revisada mensualmente en audiencia por el juez de control, para efectos de constatar si las condiciones que dieron lugar al internamiento preventivo persisten o, en su caso, si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva. Tratándose de medidas cautelares relacionadas con garantía económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas, solo procederán cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas bancarias propias. Otras distinciones existentes entre el sistema de justicia propio de adultos y el de adolescentes es que en este sistema de justicia para adolescentes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria no podrá ser mayor a 3 meses, contados en días naturales, a partir de dictado el auto de vinculación a proceso, con la posibilidad de solicitar su prórroga antes de cumplirse el plazo fijado y de forma justificada, el cual no podrá ser mayor a 1 mes. Cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 5 días siguientes naturales, habrá de formular acusación, solicitar el sobreseimiento
o la suspensión condicional del proceso. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, el juez de control pondrá en conocimiento del titular del Ministerio Público para que se pronuncie en torno a la falta de aquel, concediéndole para ello un plazo de 3 días naturales. Transcurrido este plazo, sin que dicho titular se haya pronunciado, el juez procederá a dictar el sobreseimiento del asunto. Formulada la contestación de la acusación, habrá de señalarse día y hora para que tenga verificativo la audiencia intermedia, que tendrá lugar en un plazo que no podrá ser menor de 3 días ni mayor a 5 días. Las medidas de sanción en internamiento tendrán una duración máxima de 3 años y 5 años respectivamente, atendiendo desde luego al grupo etario al que pertenezca el adolescente. Es trascendente destacar que el tiempo de duración del proceso para adolescentes no podrá exceder del plazo de 6 meses, computados desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia, salvo que la extensión de dicho plazo sea solicitada por la persona adolescente por resultarle esto benéfico. Finalmente, en tratándose de las medidas cautelares, existen reglas para su imposición y son precisamente el que estas medidas cautelares sean impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable y solo se dictarán para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Tocante a las reglas para la imposición del internamiento preventivo como medida cautelar, se establece que solo podrá imponerse a las personas adolescentes mayores de 14 años. Se impondrá esta medida cautelar exclusivamente de manera excepcional y siempre y cuando, reitero, que los adolescentes se encuentren relacionados con algún delito, relacionados con un hecho delictuoso que amerite una medida de sanción de internamiento. Y siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, o no sean suficientes para garantizar la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad. Muchas gracias por su atención.